Y ahora seguimos con Cirenia Arias, que si comunicar ciencia y en redes sociales ya no era fácil, además ella lo hace con dibujitos. Bienvenida. El mando. Gracias, nada. Bueno, hola, buenas tardes. Yo vengo a contaros básicamente cómo dibujar ciencia en redes me ha traído al Ciencia en Redes. Así que, bueno, por poneros un poco en antecedentes, yo hice un doctorado en fisiología vegetal, me dedicaba a estudiar proteínas en plantas estresadas y ahí me tenéis corriendo por el campus con mi carro de plantas yo estresada. Pero desde pequeña, desde que tuve mi primer ordenador, que fue este, sí, estáis viendo bien, iba a cinta, nunca me he querido separar de pantallas y teclados y demás. Y entonces la conclusión es que ahora he vuelto un poco a eso y me dedico a la bioinformática. ¡Ay! Me he saltado yo. Ahí estoy. Pues así de feliz soy yo todos los días ahora. Otra cosa de la que ha sido siempre verme separar muy difícil ha sido de estuches que tuvieran lápices de colores, cuadernos, cualquier cosa. Si hace falta, pinto con una servilleta para entretenerme. Y entonces, así, lo que pasa es que, por ejemplo, en mi casa, la lista de la compra suele tener esta pinta. No sé vosotros, pero una de mis cosas favoritas en el mundo es hacer una lista de la compra, ir al supermercado, coger el carro, entrar y decir, ¡ah! La lista de la compra sigue en la nevera. Y todos somos muy chulitos cuando nos tenemos que acordar de comprar cerveza, pero las bolsas de basura, ¿quién se acuerda? Yo no. ¿Qué pasa? Que si he dibujado la lista, en vez de hacer, de hecho, una lista listada, me es más fácil acordarme de que pinté una bolsa de basura con unas mosquitas alrededor y tal, y lo mismo tengo suerte y las cojo. Lo mismo he hecho siempre con los apuntes. Aquí tenemos un texto que podrían parecer unos apuntes explicando el dogma central de la biología, cómo se transmite la herencia, bla, bla, bla. Mis apuntes más o menos siempre han tenido esta pinta. ¿Por qué? Por el mismo motivo de la lista de la compra. Siempre me he acordado después mucho mejor. Y lo mismo hacía cuando ya empecé a ser investigadora, cuando iba a charlas de compañeros. Me dedicaba a coger apuntes dibujados. ¿Por qué? Cuando uno está leyendo algo o escuchando a alguien y solo está preocupado en intentar memorizar, es como si estuvierais intentando meter ahí cosas en una caja y ya está, sin hacer nada más. Cuando estamos intentando dibujar algo, tenemos que procesar qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos leyendo. Como no lo podemos dibujar todo, tenemos que escoger qué es de verdad lo importante y además encima tienes que pensar ¿y cómo dibujo yo ahora esto? Mientras que estamos haciendo todo eso, algunos nos lo pasamos bien como yo y además estamos aprendiendo muchísimo más y nos va a resultar mucho más fácil volver atrás y pensar de qué nos teníamos que acordar. Total, que empecé a hacer esto en las charlas y un día me vine arriba y digo, oye, ¿y si empiezo a compartir por ahí lo de los apuntes que yo estoy cogiendo en las charlas de mi centro? Como lo de mandar cuervos a los Lannister es un poco eficiente, digo, bueno, el pajarito este azul parece ser que lo mismo va mejor. Y me hice una cuenta de Twitter. Como buena científica, yo quería hacer un experimento y quería saber si la cosa gustaba. Pero para eso, digo, bueno, y si ahora la gente que me da los likes y me dice, tía, qué guay, son mis colegas, no voy a saber si realmente les está gustando. No es que mis colegas sean falsos, es que son muy de apoyar. Entonces, ¿qué hice? Me hice una cuenta anónima. Y entonces empecé a publicar cosas. ¿Qué pasaba? Que eso estaba muy guay, porque yo estaba en el elevador, no, el ascensor de mi centro e iba escuchando, tía, ¿has visto que están haciendo que alguien está publicando los dibujos? Este fue mi primer tweet. Esto era como yo cogía los apuntes. Como veis, la calidad de la imagen era brutal. Mucho texto, tal. Bueno, yo en realidad estoy súper orgullosa de este tweet porque fue el primero y no me esperé a tener una cosa perfecta para lanzarme a la aventura, porque hay veces que el hacer algo perfecto es el mejor amigo de no hacerlo nunca. Entonces os animo que cuando tengáis la voluntad de hacer algo, no esperéis a pensarlo dos veces y lo hagáis y ya a ver qué pasa. Lo digo yo que lo empecé desde el anonimato, pero bueno. ¿Qué pasó? Pues que este primer tuit, así tal como lo veis, tuvo una recepción que para mí fue sorprendente. No estoy hablando de miles de likes, creo que fueron 50, pero a mí eso me dio un subidón. Y empecé a seguir dibujando en las charlas y entonces empecé a hacer estas cosas.
Seguí dibujando, yo iba a las charlas, procuraba coger las cosas esenciales y no sé lo que pensáis, no sé si veis alguna mejoría con respecto al primero. Contestad honestamente y voluntariamente que sí, por favor. Y no es que me hubiera caído de un día para otro en una bañera con el secador encendido, como las películas y tal, y de repente, sé dibujar. No, es que no estaba parando de dibujar. Estaba súper motivada y entonces en el tren dibujaba gente random, que a veces te miraban y tú, estoy dibujando por la ventana. Y dibujaba en la cola del banco y en todos sitios. Y la cosa es que se mejora. Entonces, si alguno pensáis que queréis dibujar pero no queréis porque no sabéis, probad a dibujar mucho, que lo mismo os sorprendéis. Yo todavía estoy flipando. ¿Y qué pasó? Que había gente que me decía, oye, ¿dónde veo esto? Es que no tengo Twitter. Y entonces dije, bueno, pues, oye, me voy a hacer una cuenta del Facebook paralela y ya está, para no perder oportunidades, que nadie tampoco que lo quiera ver se lo pierda. Diferencias entre las dos redes, da para otra charla. Yo, por ejemplo, sí he notado que el Twitter se expande más tu trabajo, lo ve más gente random que tú no sabes de repente por qué está viendo eso. Por el Facebook, por ejemplo, noto que es más fácil que algunas empresas me contacten a lo mejor que por Twitter. Parece que son más dados a escribirte por Facebook que por Twitter, tampoco sé muy bien por qué, pero bueno. Y en fin, esto fue hace 2 años. Yo he notado tanto cambio en la manera en la que ahora en ciencia se usa Twitter y ahora yo también estoy tan enganchada que cuando ahora alguien me dice es que yo no tengo Twitter, mi reacción ha cambiado un poco. Y ahora es, ¿cómo? No tienes que tener Twitter ya estás tardando. Y no paro hasta que se hace una cuenta de Twitter. En fin, otra cosa de la que yo me he dado cuenta a base de intentar llevar mi trabajo y las 2 cuentas para adelante, a pesar de que son muy modestas, es que para mí las redes sociales es como tener un Tamagotchi. No vale con hacerte con uno y llevarlo en el bolsillo y no echarle cuenta. Se te muere el bicho. Pero si lo cuidas, te empiezan a enviar corazoncitos. Es igual. Y entonces a mí me empezó a ir bien y empecé a recibir emails y se me empezó a poner cara de mail, Ryan, ¿tienes un email? Y en uno de esos emails resulta que me empezaron a invitar a ir a sitios a dibujar. Me asusté muchísimo, claro, pero digo, bueno, yo voy y a ver qué pasa. Uno de los primeros sitios fue el Congreso de Comunicación de Ciencia de Portugal. Ahí estaba yo infiltrada entre la crème de los comunicadores de ciencia portugueses y estaba encargada de registrar con ilustraciones qué es lo que estaba pasando en el Congreso. Y la verdad es que bueno, fue una experiencia súper guay y maravillosa. Me he estado sacrificando todo 2018 yendo una vez al mes a un bar. Porque no sé si sabéis lo que es el Pub HD, son unos encuentros donde científicos van a hablar a los bares y a contar lo que hacen al público en general que casualmente esté en un bar. Y entonces he estado guardando el registro de las sesiones. También hemos utilizado las redes no solo para dibujar qué ha pasado en la sesión, sino para anunciar las sesiones, como por ejemplo esos dibujos que veis en blanco y negro son un pequeño teaser de qué van a ir. Y no me empezó a parecer tan mala la idea de pisar un bar de vez en cuando y también tuve la oportunidad de ir al Paddington Science Lisboa y hacer lo mismo. Luego empezaron a surgir otras ideas, como por ejemplo, en vez de solo dibujar en directo, esto es una colaboración que hice con los organizadores de un simposio de ecología evolutiva en el Instituto Gulbenkian de Ciencia y hice unas ilustraciones del programa completo del evento y entonces desde la red, desde la cuenta que ellos abrieron para el evento, cada vez que iba a empezar una sesión, anunciaban la sesión con los ponentes, un pequeño dibujo de lo que iba a ir su charla y el título. Llegó diciembre y tuve la suerte de hacer por primera vez un trabajo para España, que la verdad es que está guay, porque yo empecé toda esta aventura en Portugal y siempre he trabajado en Portugal o con gente de fuera, pero todavía no había hecho nada en España. La verdad es que el de Ganando Ciencia por ahí pues me hizo mucha ilusión por empezar a divulgar ciencia también para España. Y bueno, aquí tenéis un poco también lo que pude hacer allí. Tuve también la suerte
de ir a un congreso muy importante que hubo relacionado con temas de la salud de todos los países portugueses hablantes, y de tomar registro gráfico de aquello. Y bueno, no sé si os habréis estado dando cuenta, pero todos mis dibujos tienen algo muy en común, que es que son bastante simples. Cuando los hago, a lo mejor, en avance no tiene tanta importancia, pero cuando tengo que estar dibujando y alguien va a estar hablando 20 minutos y yo lo tengo que registrar todo, si yo le quiero poner a alguien una bombilla en la cabeza porque ha tenido una idea y me pongo a pintar bombillas a lo Marcelo Barengui, que no es que yo no pueda, que no es eso. Vale. Pero no es útil ni es el propósito, porque mi intento no es hacer dibujos para hacer una pieza de arte brutal. Yo intento utilizar el dibujo para comunicar ideas, para captar qué es lo que alguien quiere decir. Entonces, pues, se puede hacer eso de una manera muy, muy simple. Entonces, pongo aquí un ejemplito, por ejemplo, no hace falta pintar un árbol con detalle, no hace falta pintar un canal de transporte con mucho detalle. Se puede ir a lo mínimo para que la gente que lo ve sepa qué es lo que es y qué es lo que quieres decir. Esto es algo que menciona mucho un ilustrador que a mí me encanta, que se llama Christopher Niman, que él lo llama el abstractómetro, que es en esa línea entre que aquí está un dibujo hiperrealista y aquí he hecho un cuadrado plano que nadie sabe lo que es, ni siquiera yo me acuerdo de qué es lo que estaba queriendo decir con eso, hay un punto entre medio que con el mínimo detalle dices lo que quieres decir. Y yo eso lo uso mucho. ¿Por qué os cuento esto? Porque podéis dibujar. No sé si os estáis dando cuenta, pero estoy intentando que salgáis de aquí con ganas de dibujar. Tampoco lo hagáis demasiado bien, por favor. Esto se puede utilizar no solo para... Bueno, esto es otro ejemplo. A veces que me dicen, oye, mira, que le vamos a dar un premio al mejor artículo científico del campo de la cardiología y lo queremos difundir en redes. Yo me paso 4 días aprendiendo cardiología, lo cual a mí esto, por cierto, profesionalmente también me gusta mucho porque ya no me quedo solo muy ceñida a mi línea de investigación, sino que si resonancia magnética, que si el corte visual, cómo afecta al equilibrio o cardiología, al final leo un montón de todo y eso yo creo que para un científico siempre es bueno. Total, que yo me pego 2 o 3 días leyendo sobre cardiología y les doy esto. Y entonces esto en redes, pues la verdad es que se mueve muy bien. Ya luego, si tienes interés, el DOI del artículo estará ahí, puedes ir y ir a más detalles. Pero bueno, básicamente esto es a lo que me dedico. Lo bueno que han hecho las redes conmigo es que yo siempre he sentido que iban 3 personas al trabajo. La científica, a la que le gustaba comunicar y se quitaba el monillo siendo profe, y una un poquillo más aletargada porque nunca tenían tiempo para ella, que era la de los dibujos. Entonces, para mí, comunicar ciencia en redes dibujando ha hecho que estos 3 alter egos míos se puedan unir en algo. Y bueno, pues ya está. Básicamente os voy a poner como resumen lo que ha pasado conmigo. Ese niño soy yo, pensando que iba a hacer un dibujito en una charla para echar el rato. Ese rodillo de ahí fue Twitter. Y esto es lo que pasó. No me ha tumbado, me ha llevado a otro sitio, me ha llevado a un lugar mejor. Pues nada, muchas gracias.